Bendiciones, mis hermanos. Es un privilegio poder llegar a sus hogares para poder compartir la palabra, esa palabra que es bendita por ella misma. ¿Me acompaña a orar, por favor? Padre, te damos gracias. Gracias porque tú eres bueno con cada uno de nosotros. Gracias porque nos has guardado, nos has librado, Señor. Te agradecemos por todo lo bueno que tú eres, Señor, con cada uno de nosotros. Desde ya, Señor, te damos gracias por la vida de nuestros pastores, nuestros padres espirituales, por la familia pastoral, Señor. Desde ya te damos gracias, las bendecimos, que los guarde, los proteja, los libre, Señor, y que les proveas también, mi Dios amado. También te pedimos por cada uno de nuestros hermanos, por cada familia, Señor, que tú tienes el control de la vida de ellos también, papito lindo. Te pedimos desde ya esa palabra, que tú nos puedas auxiliar para poderla trasladar, Señor, que no sean mis pensamientos, sino que sea tu palabra, Señor. Desde ya atamos y ligamos, Señor, todo pensamiento, lo llevamos cautivo a la mente tuya, Señor Jesucristo, y solo quiero ser un vaso útil, Señor, para poder trasladar tu palabra. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. A ti sea la gloria y la honra. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, yo sé que al escuchar el texto ya ustedes van a empezar a descifrar el tema. En Hebreos 11:1 dice, en Biblia, el lenguaje sencillo: confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe, aun cuando no se pueda ver. Mire esta otra versión, en Palabra de Dios para Todos, dice: ahora bien, tener fe es estar seguro de aquello que esperamos, es creer en algo que no vemos. Nos damos cuenta que en estas dos versiones dice, las dos nos marca confiar, seguro, creer. Entonces hay cosas, mis amados hermanos, que tenemos que tener la plena confianza. ¿En quién? En nuestro Señor Jesucristo, en el autor y consumador de nuestra fe. Entonces, si nos damos cuenta que la fe, mis hermanos, la fe es un don, pero también es un fruto. Y pidámosle al Señor que Él nos dé ese don y ese fruto, que lo anhelemos, que lo busquemos, que lo añoremos, que lo busquemos, y el Señor nos lo va a dar. Nos lo va a dar porque Él es bueno, porque solo Él es el único, mis amados hermanos. Entonces, ¿de qué quiero hablarles? Es características de la fe. ¿Qué características tú has notado que tú tienes? O puede ser que tenga tal vez todas las que yo te voy a poder mencionar, pero podemos ver esta primera característica, la esperanza. La esperanza. Pero también está confianza. Confianza, seguridad, creer, fidelidad y obediencia. Bueno, empecemos con la primera característica, esperanza. Es Madhase o Madhase. Es de la H4268. Dice que es un refugio. Esperanza es un refugio, literal o figurativamente. Dice que es un amparo, confianza, escondrijo, esperanza, refugio. Pero también está también
este otro concepto, la palabra esperanza. Dice, en griego es elpis, que significa una expectativa y confianza favorable, sabiendo que se va a alcanzar o lograr un objetivo con éxito. Miren, hermanos, esa esperanza, la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, esa esperanza que no nos va a fallar. Entonces dice, expectativa y confianza favorable, nos favorece a nosotros porque nosotros creemos en Él. Dice, sabiendo que vamos a alcanzar o lograr un objetivo con éxito. Y nosotros tenemos puesta nuestra esperanza, nuestra confianza, nuestra seguridad, creemos, nuestra fidelidad y obediencia, hermanos. Entonces, vamos a alcanzar ese objetivo con éxito. Amén. En Salmo 91:1 dice, yo sé que usted también ya lo ha leído, pero déjeme que yo se lo pueda trasladar. El que habita el abrigo, dice, del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Miren, hermanos, el que habita al abrigo. ¿De quién? Del Altísimo. Entonces, hermanos, nosotros, ¿en dónde estamos? ¿Dónde estamos habitando? ¿En dónde está nuestra morada? ¿O será que en estos tiempos que estábamos alejados de congregarnos, pero espiritualmente tenemos que estar orando en nuestra casa? ¿En dónde estás habitando en estos días? Eso, hazte tú la pregunta. Y diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. ¿Por qué? Es nuestra esperanza. Nuestro Señor Jesucristo es nuestra esperanza, es nuestro castillo, es nuestro Dios. En Él confiaremos. Entonces, pero nos está dejando ver la esperanza que tenemos que habitar bajo el abrigo. Entonces, cuando nosotros, nuestra esperanza no es nuestro Señor Jesucristo, tenemos que poner un alto y ver en dónde estamos habitando. Amén. Entonces veamos Salmo 91:3 dice, Él te librará del lazo del cazador, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro, escudo y adarga es su verdad. Pero mira, hermano, en el 3 dice, Él te librará del lazo del cazador. Bueno, yo me recuerdo, yo hago memoria y me doy cuenta cuando el Señor me libertó de la cárcel del pecado. Me rescató. Hermano, a Él no le importó nada. Él metió su mano en ese lodo cenagoso y de ahí me sacó, de ahí me libertó. De ahí, hermano, de ahí me sacó Él porque Él es poderoso. Cuando nada y nadie daba algo por mí, Él dijo, yo veo algo en Él. Él ve algo en ti. Por eso es que tú estás ahí. Tú estás escuchando la palabra. Entonces, hermano, Él nos librará del lazo del cazador, porque Él es bueno, Él es perfecto. Dice, con sus plumas te cubrirá. ¿Cómo está tu cobertura? ¿Cómo está mi cobertura? Yo sé cómo está mi cobertura. ¿Y tú cómo estás? Ahora que no te estás congregando, ¿cómo te está yendo? ¿O cómo nos estamos comportando? Porque tenemos que parar y meditar, hermano. Porque dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Pero entonces, si nos salimos de la cobertura, somos presa fácil, hermano. No nos salgamos de la cobertura. ¿Y cómo me voy a salir? Sí, hermano, cuando tú ya no quieres ver las prédicas, cuando tú ya no quieres saber de tus hermanos, cuando tú ya no quieres saber de nadie. Entonces, ojo, tengamos cuidado. Si nos apartamos, vengamos, el Señor es bueno, es misericordioso. Pero dice que Él nos extiende su misericordia cada mañana. Y ahí tú ven y pídele perdón al Señor.
y Él va a extender su misericordia porque Él es bueno. Entonces en Romanos 5:3 dice, pero hay más, hermano. Podemos sentirnos felices aun cuando tenemos sufrimientos, porque los sufrimientos nos enseñan a ser pacientes. El 4 dice, si tenemos paciencia, nuestro carácter se fortalece y con un carácter así, nuestra esperanza aumenta. Hermanos, como Dios es bueno. Dice, en los sufrimientos nos tenemos que sentir felices. ¿Y cómo se va a sentir feliz uno? ¿Me puedes decir tú ahí? ¿Cómo me puedo sentir feliz? Bien. Y te voy a decir, porque a veces no es fácil. Hablarlo es fácil, hermano, pero vivirlo es muy diferente. Entonces me doy cuenta que ahí me recuerdo muy bien que cuando le servíamos al Señor, en un tiempo estipulado de unos 2 años y unos 7 meses, empezamos a padecer. A padecer porque mi esposa y yo somos uno. Entonces me doy cuenta yo que a ella le da un diagnóstico, que ella tiene neuralgia del trigémino. Hermano, eso es feo. Feo porque uno no puede hacer nada humanamente o físicamente, no puede hacer nada. Pero espiritualmente sí puede hacer uno, orar. Pedirle, Señor, tú tienes el poder, la autoridad, el dominio. Y si tú crees que con el medicamento se va a sanar, pues Dios lo va a creer. Pero si tú vas a hacer un milagro divino, también. Pero tú eres el que tienes el control. Tú eres el que tiene la autoridad. Entonces, hermano, había noches que ya el medicamento ya no quitaba el dolor. Se tenía que aplicar una dosis doble. Hermano, eso es feo. 1, 2 de la mañana es terrible. Pero nosotros, hermano, yo no te quiero hacer sentir ni quiero tocar tu alma. Vive Dios en cuya presencia estoy. No, lo que quiero trasladarte a ti es, hermano, es de que la esperanza no nos va a fallar. Esa esperanza porque está puesta nuestra mirada, está puesta en el autor y consumador de nuestra fe, que es nuestro Señor Jesucristo. Ahí no nos va a fallar. Entonces, regresando, hermano, es difícil, mas no imposible. Y cuando nos aferramos a la misericordia de Dios, nos aferramos a que, Señor, yo aquí te traigo esta enfermedad que no es de mi esposa, le dije. Aquí está, te la traigo a tus pies y tú vas a hacer lo que tú creas conveniente. Pero no me doy cuenta yo de que padeciendo y no aflojamos, seguimos. A veces ella medicada, si no lo sabían, hoy lo vas a saber tú. Mi esposa a veces medicada servía. Y no es porque seamos nosotros negligentes, es porque hay una gratitud en nuestro corazón. Esa gratitud no nos va a detener. Esa gratitud que hay en nuestro corazón es porque estamos agradecidos y no sabemos cómo pagarle al Señor. Pero también nos da un equilibrio. Nos da un equilibrio. Entonces hay que saber que en el sufrimiento hay que ser felices. Hay que darle gloria. Amén. Entonces miremos el 5:5, dice en Romanos 5:5. Esa esperanza no nos va a fallar. Miren, hermanos, no nos va a fallar. Porque Dios nos dio el Espíritu Santo, quien ha derramado el amor de Dios en nosotros. Por eso te estoy diciendo, hermanos, que la esperanza no nos va a fallar. Si Él lo dijo, porque así es. Él no es hijo de hombre para mentir. Él no nos va a mentir. Y Él no nos miente. Amén. Entonces veamos otra característica, confianza. Es la palabra desarreo de la G2292.
Dice confiadamente, confiado, confianza y confiar. Mire este otro concepto, dice nuestra confianza en Dios cuando creemos que únicamente Cristo puede darnos la salvación y que no podemos ser rectos mediante nuestro propio esfuerzo. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Si confiamos en nuestras fuerzas, vamos a flaquear. Si confiamos en nuestro intelecto, vamos a flaquear. Pero si confiamos en Él, vamos a poder ser rectos. Porque dice que no podemos ser rectos mediante nuestro propio esfuerzo. Entonces nos está diciendo, tenemos que confiar en Dios y creer que Él va a hacer lo imposible. Lo posible nos toca a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros confiamos. Hermano, a veces nosotros como cristianos, a veces nosotros queremos, sí tenemos puesta nuestra confianza y queremos nosotros dejarle todo a Dios. Eso no es así. Lo imposible lo va a hacer. Lo posible nos toca que hacerlo nosotros. Y viera cómo el Señor trabaja en la vida de cada uno. Pero Él es perfecto. Si Él dice que te va a proveer, es porque Él te va a proveer. Si Él dice que te va a guardar, es porque Él te va a guardar. Amén. Entonces, miremos Romanos 5:1. Dice, Dios nos ha aceptado porque confiamos en Él. Esto lo hizo posible nuestro Señor Jesucristo. Por eso, ahora vivimos en paz con Dios. Recuerden que nosotros éramos enemigos de Dios. Entonces nuestro Señor, por la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ahora nosotros vivimos en paz con Dios. Dice, nos alegra, el 5:2 dice, nos alegra saber que por confiar en Jesucristo, ahora podemos disfrutar del amor de Dios y que un día compartiremos con Él toda su grandeza. Hermano, si no dejamos de confiar en Dios, ¿qué va a pasar? Vamos a poder compartir con Él toda su grandeza. ¿Y dónde está nuestro Señor Jesucristo? Sentado a la diestra de nuestro Dios Padre. Entonces, hermanos, que nuestra confianza tiene que estar puesta en Él y solo en Él, que es nuestro Señor Jesucristo. No confiar en nuestro intelecto, en nuestras fuerzas o en nuestra capacidad o en nuestro sistema de vida económico, no. Confiemos en Él. Amén. Dice en Gálatas 5:5, en cambio a nosotros el Espíritu nos da la seguridad de que Dios nos acepta porque confiamos en Cristo. Amén. Entonces, el Espíritu nos da la seguridad. Dice, nos da la seguridad. ¿De qué? De que Dios nos acepta. ¿Por qué? Porque tú has visto los milagros, tú has visto las maravillas de Dios. Yo las he visto. Yo he visto el poder manifestarse en la vida de mi familia y en la vida mía. He visto los milagros, he visto los prodigios, he visto las sanidades, he visto cómo el Señor me ha proveído. He visto, hermano, no avanzaría de aquí si yo te digo, pero como es la palabra de Él. Amén. Dice seguridad. Es la palabra hebrea betaj del H983, que significa seguro, confianza, confiar, desprevenido, guardia, ocioso y confiado. Miren, hermano, seguro dice que estar seguro es estar confiado, estar desprevenido. No que baje la guardia y que ya no ores ni que lea la palabra, no. Que tú estás desprevenido porque tu seguridad está en Él. Tú estás confiado y ahí tú sabes que estás bajo la sombra del Omnipotente. Estamos bajo la sombra del Omnipotente. Entonces dice, el otro concepto dice, el término seguridad posee múltiples usos a grandes rasgos. Dice, puede afirmarse que este concepto, que proviene del latín securitas, la característica de seguro, es decir, realza la propiedad de algo donde no
se registran peligros, daños ni riesgos. Entonces nos damos cuenta que el Señor, ¿qué? Es nuestra seguridad. El Señor, ¿cómo te recuerdas cuando empezamos leyendo Esperanza? Dice que bajo sus alas estamos seguros. Él es nuestro escudo, Él es nuestro castillo. Hermano, Dios es perfecto. Amén. En Levíticos 25, 18 y 19 dice: si quieres vivir con seguridad en la tierra, sigue mis decretos y obedece mis ordenanzas. Miren, hermanos, sigue mis decretos. Ella decretó. ¿Qué decretó? ¿Qué ordenanzas? Hermano, están los mandamientos del Señor, están los estatutos. Él los dejó. Si Él decretó algo que nosotros tenemos que hacer, solo al Señor adorarás y solo a Él servirás. Ya decretó que solo a Él. Es algo que Él ya plasmó. Entonces, hermano, Dios es perfecto. Entonces dice: la tierra te dará abundantes cosechas, comerás hasta saciarte y vivirás con seguridad. Entonces, hermano, Dios es perfecto. Dios quiere que nosotros podamos vivir seguros, confiando. Como Dios es hermoso. Dios es perfecto en lo que hace. Veamos la otra característica. Creer. Es pisteuo, de la G4100. Dice que creer es encomendar, fiar, guardar, confiar, creer y creyente. El otro concepto dice: Dios nos da suficiente evidencia para creer en Él. El enemigo nos impulsa a ser ingratos, a ignorar todo lo que Dios nos ha dado y a enfocarnos en aquello que no tenemos. Tal vez tú tenías un negocio y pues ahora ya no lo tienes. Pero pudiste vivir bien en esos momentos. Pero eso se nos olvida. Y dice, a veces somos ingratos e ignoramos todo lo que Dios nos ha dado. Hermano, si Dios nos da lo que Él cree, que somos nosotros buenos administradores. Porque a veces yo recuerdo muy bien que me dio, para mí fue, tal vez para ustedes poco, pero yo sentí que me dio mucho y me volví loco. Perdí los estribos. Entonces, no estaba capacitado. Entonces, ahora me está capacitando, no sé para qué. Pero entonces, ahora hagámonos esa pregunta, que Dios nos ha dado una suficiente evidencia para creer en Él. Nos ha dado su Espíritu Santo. Nos ha dado a que nosotros seamos salvos, que creamos en Él. Entonces, y que no nos enfoquemos en lo que nos pueda estar pasando. Que no nos enfoquemos en las cosas pasajeras, en las cosas malas que puedan estar pasando. Dejémoselo al mundo. Me decían a mí: ahora está bien complicado, usted me dijo. Me decían. Pero le dan oportunidad a uno de poder trasladarle el amor de Dios. No le dije complicado para el mundo. ¿Por qué? Porque para el mundo es complicado, para mí no. Porque nosotros tenemos que tener la plena confianza en Él, la esperanza. Amén. Entonces en Mateo, yo quiero leerle algo, hermano, porque quiero dejarle algo en su corazón, porque Dios quiere hacer algo maravilloso en su vida como la ha hecho en nosotros. ¿Por qué? Mire en Mateo 8:5. Si usted me puede acompañar ahí. Y hay que creer lo que nosotros estamos buscando, que el Señor nos dé esa respuesta. Entonces,
Mire, cuando Jesús entró en Cafarnaúm, dice, se le acercó un capitán romano para pedirle ayuda. El capitán le dijo, Señor, mi siervo está en cama, no se puede mover y tiene un dolor terrible. Entonces Jesús le dijo, iré a sanarlo. Mira qué convicción. Ese es nuestro Señor. Hermano, tú tal vez te has acercado al Señor, Señor, sáname. Señor, provéeme. Pero no como tú quieres. Es como el Señor lo va a hacer. Es como Él quiere. Y no te desesperes. No sé qué te está pasando en tu vida. Yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe. Dios sabe en el momento preciso. Dios sabe el actuar. Él sabe que Él sabe el tiempo. Él tiene marcados los tiempos y Él sabe que en ese momento tú lo necesitas y Él va a hacer lo que Él crea conveniente para tu vida y para mi vida. Porque dice, yo iré a sanarlo. Él puede llegar a tu casa a sanarte. Él puede ir a... hermano, para Dios no hay nada imposible. Para Él no hay nada imposible. Lo tenemos que creer. Yo lo creo. ¿Tú lo crees ahí? Levanta tu mano y dice, Señor, yo creo en tu poder. Yo creo que tú harás las cosas en mi vida. Porque así es Dios poderoso. Pero aferrémonos a Él. Aferrémonos a Él. Y te darás cuenta lo que Dios hace en la vida de cada uno de nosotros cuando creemos y tenemos esa convicción. Y nadie nos puede quitar esa convicción porque esa convicción hacia Él. Amén. Entonces le dice, el capitán le contesta, Señor, no merezco que vayas a mi casa, pero tan solo da la orden y mi siervo quedará sano. Entonces en este momento, yo te digo, el Señor hoy dice, hoy te voy a sanar. Créelo. Tú lo tienes que creer. Yo lo creo. Pero yo digo, sí, Señor, pero luego, pero ¿será que va a ser? Ya dudaste. No dudes. Mejor no pienses al Señor. ¿Cómo te lo quisiera trasladar? No quieras analizar el poder de Dios porque no lo vas a poder analizar. No lo podemos analizar. El poder de Dios no se puede analizar. Solo dile, yo creo en tu poder, Señor, tú haz la obra y lo que tú vayas a hacer yo lo voy a aceptar, pero eso depende de cada uno de nosotros. ¿Qué convicción tengo yo? Porque eso puede suceder. Y mira, le dice... y nos vamos a saltear hasta el 13, dice, luego Jesús dijo al capitán, vete a casa y hágase todo como has creído, y en ese mismo momento el muchacho ¿qué? Quedó sano. Pues yo te digo, tú estás sano, tú estás libre. Es que el Señor va a hacer lo imposible. Es que los médicos me dijeron esto, los médicos... No, yo te digo, te lo vuelvo a repetir, el Señor es poderoso. No hay nada lo que Él no pueda hacer, porque Dios en su infinita misericordia dijo que Él estaría todos los días de nuestra vida, y por eso te sé decir que dice su palabra que por sus llagas hemos sido sanados, y dice que toda maldición y todo lo dejó clavado, ¿qué? En ese madero. Por eso Él se hizo maldito. ¿Por qué? Por causa tuya, por causa mía. Entonces cuando yo creo y tengo la convicción que Él va a sanar, sana. Porque así es Él. Pero como Él es soberano. Amén. Entonces, miremos Hechos 16:30. Luego sacó de la cárcel a los dos y les preguntó, señores, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Y ellos le respondieron, cree en el Señor Jesús y tú y tu familia se salvarán. ¿En quién tenemos que confiar? En nuestro Señor Jesucristo. Pero regresemos, hagamos recuento de la historia. Ahí estaba Pablo y Silas. Estaban en la cárcel, hermano, pero ¿dónde estaban? ¿En dónde estaban? Estaban presos. Ahí presos, estaban con unos grilletes, estaban encadenados.
Y ellos ahí empezaron a adorar, empezaron a alabar a Dios. Cuando tú en medio de esa circunstancia que puedas estar pasando, tú le dices, Señor, hay cántico nuevo en mi casa, hay cántico para elevarte a ti, hay cántico para agradecerte, yo bendigo la prueba, yo te doy gracias por lo que tú haces en mi vida. Entonces el Señor abre las puertas de la cárcel, liberta al que tenga que libertar, sana al que tiene que libertar, porque Dios es poderoso, hermano. Tú lo tienes que creer, tú tienes que tener esa convicción. Amén. ¿Y qué le dice? Llega y le dice, Señor, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Y tú ya creíste en el poderoso nombre que es sobre todo nombre. Por eso te digo, hermano, que tú has creído, y si tú has creído, las cosas van a ser conforme tu convicción, conforme tú te entregues al Señor. El Señor hace lo que tiene que hacer. Amén. Yo ya lo viví y muchos lo han vivido, y por eso testificamos las maravillas y no podemos callar las grandezas que el Señor hace en nuestra vida. Amén. Entonces miremos fidelidad. Fidelidad es la palabra emet del H57.1. Dice, fidelidad es fiel, auténtico y sincero, es confiabilidad, firme, es rectamente, es seguridad, seguro, verdad, verdadero. Entonces dice, es auténtico, tú eres auténtico, el Señor te hizo auténtico, pero tenemos que estar seguros, tenemos que ser fieles. Dice, el otro concepto dice, es con la ayuda de Dios que el creyente podrá ser fiel hasta la muerte. Hermano, con la ayuda de Dios. Por eso, hermano, esto que está sucediendo en el mundo, si Dios permite que va a llegar a tu vida, va a llegar. Vive Dios en cuya presencia, que yo no lo estoy deseando, solo te lo estoy trasladando y te estoy diciendo, si Dios quiere que llegue, va a llegar, pero Él tiene el control. Entonces, me tendría que hacer esa pregunta yo. Si vino eso a mi vida, tengo que hacerme ¿para qué vino esa prueba, Señor? ¿Será que si fui a ese hospital para trasladar la palabra tuya, que Dios los iba a levantar de esa camilla, que iba a fortalecer esos pulmones? Dice, con la ayuda de Dios, que el creyente podrá ser fiel. Entonces nosotros tenemos la fidelidad hacia Dios. Ahora yo te puedo hacer una pregunta. No me la vas a contestar. ¿Cómo está tu fidelidad? ¿Cómo está mi fidelidad hacia Dios? Ahorita, como ya no nos estamos congregando, ¿cómo nos estamos comportando con la fidelidad hacia Dios? ¿Cómo está nuestra fidelidad? ¿Qué es lo que haces tú en tus redes sociales? ¿Cómo te comportas tú en las redes sociales? ¿Cómo tú trasladas la palabra? ¿O será que tú solo compartes lo que es del mundo? Recuerda que te voy a decir algo. El que es amigo del mundo, dice su palabra que es enemigo de Dios. Entonces, eso no es serle fiel a Dios, eso es serle infiel a Dios. Cuando nosotros nos hacemos amigos del mundo, somos enemigos de Dios. Hermano, ¿cómo está nuestra fidelidad? ¿Cómo nos estamos comportando? ¿Qué fiel estamos siendo a Dios? Eso tú te lo puedes preguntar. Amén. En Lucas 16:10 dice, el que es fiel en lo muy poco, dice, es fiel también en lo mucho. Y el que es injusto en lo muy poco, también es injusto en lo mucho. Hermano, ¿cómo está nuestra fidelidad hacia Él? ¿Cómo le estamos dando tiempo al Señor? ¿Cómo le estamos siendo fiel cuando nuestro pastor nos está impartiendo la palabra? El pan que nos da aliento de vida, ¿cómo nos está yendo, hermano? ¿Será que solo encendemos nuestro teléfono y nos conectamos a la transmisión, pero no le estamos poniendo atención? ¿Qué fidelidad le estamos mostrando a Dios cuando Dios nos está hablando
con su palabra y no le hacemos ese tiempo a Él para escuchar su palabra, porque a veces estamos más empecinados o estamos más en hacer otras cosas cuando no podemos apartarle una hora a poder escuchar la palabra de Dios, cuando Dios nos quiere bendecir, Dios nos quiere alientar. ¿Cómo está nuestra fidelidad con el tiempo? ¿Qué tiempo le estamos dando al Señor? Es que ahora que yo estoy en casa tengo que reparar, ahora yo en casa tengo que hacer, hermano, yo también a veces he fallado. Entonces, hermano, Dios empieza por mi persona. A veces le he sido infiel, pero tenemos que retomar lo que Dios nos ha dado y retomar. Dice el 11, por tanto, si no habéis sido fieles en el uso de las riquezas injustas, ¿quién os confiará las riquezas verdaderas? ¿Cómo nos van a confiar cuando nos querían bendecir, que nosotros no quisimos aceptar esa bendición? No dar nuestro tiempo, no le serle fiel al Señor con un poco de tiempo. Porque yo no puedo encender como, no sé, tú te podrás ahí encenderme solo para que vean que yo estoy conectado en la transmisión. Eso no es así. Entonces, hermano, dice en Lucas 16:12, y si no habéis sido fieles en el uso de lo ajeno, ¿quién os dará lo que es vuestro? Mire cómo es el Señor. Hermano, ¿cómo estás tú con los diezmos? Ya vale, hermano Johnny, a tocar con los diezmos. Yo solo te estoy preguntando. Porque sucede, hermano. Es que yo ahorita no tengo trabajo. ¿Cómo voy? Bien, tú puedes hacer algo. Y te voy a decir lo que yo hacía cuando no tenía trabajo. Busqué quién me daba para que yo pudiera ir a sacar ripio, basura, no sé, fui a levantar chatarra. Y cuando recibía lo que me daban, que era una mínima cantidad, lo primero que hacía, esto es para el Señor. Yo sé que Dios te provee, pero tú sabrás qué fidelidad le estás mostrando al Señor. ¿Qué fidelidad le estoy mostrando yo al Señor? En Mateo 25:20, esto tú ya lo sabes. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. ¿Qué le dijo al Señor? Es que a él le dio 5, me puedes decir tú, sí, está bien. Pero miremos lo que el Señor le dice. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco me has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Yo quiero entrar en el gozo de mi Señor, pero si estoy corriendo demasiado, tengo que pararme y meditar en vuestros caminos, porque a veces puede ser que estamos corriendo mal la carrera. Y mira, y también al que le dio 2, dice, llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Hermano, y al que le dio 1, ¿lo enterró? Ya sabemos todo lo que nuestros pastores, nuestros padres espirituales nos han compartido. Pero déjame trasladarte esto. Es que yo solo tengo un talento, pues te voy a decir algo. Con un talento, si tú sabes cuánto pesa un talento, puedes ir a buscar ahí Google, que todo lo sabe. Pesa 98 libras de oro fino, puro. Y con un talento hicieron el candelabro. Y tú dices, solo un talento tengo. Si tú supieras cuánto vales, cuánto pesas, si tú supieras cuál es tu valor es incalculable. Nadie te puede comprar, porque el que te compró fue la sangre del Cordero. Y esa sangre no tiene precio. Por eso no digas, solo un talento tengo. Porque si tú dices eso, dice que le quitaron eso.
y se lo dieron a los otros. Entonces, hermano, uno tienes, multiplícalo, multipliquémoslo. Que Dios nos ayude, nos auxilie, pidámosle a Él, porque Él nos va a ayudar. Amén. Entonces, en el Salmo 117:2 dice, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Entonces, hermanos, nos damos cuenta que Dios es bueno, que Dios es poderoso, es grande en misericordia. Obediencia. ¿Cómo nos está yendo? Nos está yendo porque aquí entro yo también a la jugada, aquí entramos. La obediencia es la palabra hupakoe, de la G5218. Dice, obediencia es escuchar. ¿Qué estás escuchando? Perdone que te vuelva a recalcar lo mismo. Dice, escuchar. ¿Qué estamos escuchando? Escuchamos la palabra de Dios. Con atención, acatamiento o sumisión, obedecer, obediencia, obediente. Entonces dice, escucha con atención. Ay, hermano, nos cuesta, pero pidámosle a Dios poder escuchar con atención para poderlo poner en práctica en nuestras vidas. El otro concepto dice, la obediencia a Dios es uno de los deberes supremos de los hombres y de corazón. Mire, hermano, nos hablan de corazón. Dios es bueno, hermano. Dios es muy bueno. En Romanos 16:19 dice, Pablo les habla, dice, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Mire, hermano, era notoria la obediencia. ¿Cómo estamos con la obediencia? ¿Cómo se está notando nuestra obediencia? Es que ahora no me pueden ver, sí. ¿Cómo eres obediente con tus diezmos, con tus ofrendas? ¿Cómo eres obediente con el tiempo a la palabra? Es que eso encierra mucho, hermano. Esa obediencia es notoria, dice, a todos. Así que me gozo de vosotros, dice Pablo, pero quiero que seáis sabios para el bien, pero ingenuos para el mal. Mire, es que Dios es perfecto. Pero mire, ya voy terminando. El mayor ejemplo de obediencia, ¿quién es? Nuestro Señor Jesucristo. En Juan 6:38 dice, no bajé del cielo para hacer lo que yo quiera, dice el Señor Jesús, sino para obedecer a Dios mi Padre, pues Él fue quien me envió. Aleluya, hermano, yo me gozo. Porque no bajé del cielo para hacer lo que yo quiera, sino para obedecer a Dios, mi Padre, pues Él fue quien me envió. El mejor ejemplo, hermanos. Y mire lo que dice Filipenses 2:8. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y lo que dice esta versión, dice, como hombre se humilló a sí mismo y obedeció a Dios hasta la muerte. Pero dice aquí, murió clavado en una cruz. Él se hizo maldito por ti y por mí. Se hizo maldito en un madero, hermano. Fue obediente. Dijo al Señor, queremos ser obedientes a tu palabra. Queremos ser obedientes, Señor. ¿Qué hablarán de nosotros allá en el cielo, hermano? ¿Has visto a mi siervo Job? ¿Qué dirán? ¿Has visto a mi siervo Johnny? ¿Has visto? Mencione su nombre. ¿Has visto a mi siervo, a mi sierva? ¿Qué dirá? ¿Qué hablará el Señor de nosotros? ¿Qué podrá decir, Señor, de nosotros? ¿Qué podrá expresar? Pidámosle obediencia, que nos ayude a ser obedientes. Porque mire, hermano, en Hebreos 11:6 dice, y sin fe es imposible agradar a Dios.
porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es renumerador de los que le buscan. Porque dice que la fe sin obras es muerta. Y las obras sin fe. Hermano, Dios es perfecto en lo que hace. Entonces nos damos cuenta nosotros que hay cosas, hermano, que nosotros podemos ver en su palabra. Porque cuando nos damos cuenta, cuando Pedro está en la barca, hermano, todos se quedaron en la barca. Todos se quedaron en la barca. Entonces Pedro salió de la barca. ¿Caminó o no? Sí. Pero aquí hay algo bien tremendo a nosotros como cristianos. Cuando nosotros viene el miedo a nuestra vida, nos podemos hundir. Porque él ya estaba seguro. Él confió. Pero es de que vino unos fuertes vientos y se hundió. Ahora quiero decirte, aunque vengan vientos fuertes, si tú tienes miedo, te puedes hundir. Pero si tú le dices al Señor, ayúdame, porque dice su palabra que en nuestra debilidad Él se perfecciona. Porque, hermano, ¿qué le dijo a sus discípulos el Señor? Que si tuvieras la fe como un grano de mostaza, en Mateo 17. Ahí está. Entonces, hermano, nosotros creemos. Nosotros tenemos confianza en Él. Pero quiero decirte, quiero ministrarte esta palabra. Si tú estás ahí en tu casa, tú te quieres poner a cuentas con el Señor, o tú vas a aceptar al Señor, pues déjame que ore por ti. Y vamos a pedirle al Señor que nos auxilie, que nos ayude, porque solo Él puede hacerlo. Entonces, ¿me acompañas a orar en esta hora? Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú tienes el control y tú, Señor, eres nuestra esperanza. Tú eres nuestra confianza, Señor. En ti creemos. En ti, Señor, nos sentimos seguros. Tú eres nuestra fidelidad. Tú eres, Señor. Ayúdanos a ser obedientes, Señor, así como tú fuiste obediente, Padre, porque sabemos que a veces te fallamos, Señor, que a veces cometemos nuestros errores, Padre. Ayúdanos, Señor, que nuestra fe no claudique. Ayúdanos, Señor, a aumentar nuestra fe, Señor. Ayúdanos, Padre bendito, a seguir creyendo, Señor. Padre, venimos delante de ti, Señor. Mis hermanos que están reconciliando, Señor, que su nombre no sea borrado del libro de la vida, Padre. Al que está aceptándote, Señor, que su nombre sea inscrito en el libro de la vida y que lo ayude, Señor, a caminar. Por favor, Padre Santo, Señor, pero también queremos ponernos en tus manos y poner en tus manos también, Señor, toda petición. Por favor, Padre, al que está pasando por quebrantos de salud, Señor, que tú puedas poner tu mano poderosa, Señor, sobre la vida de ellos, Padre bendito. Que tú, Señor, puedas retroceder, Señor, a esa enfermedad, Padre bendito. Que tú, Señor, al que no tiene, Señor, trabajo, que tú puedas abrirle una puerta, Señor, de bendición. Señor, al que está perdiendo las fuerzas, Señor, que tú se las puedas renovar. Al que ya no ve la salida, Señor,
porque esta aflicción lo tiene atormentado, que pueda haber la luz al final del túnel, Señor, que tú lo puedas auxiliar, Señor, porque tú eres nuestro pronto auxilio. ¿A quién correremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida y de vida eterna? A ti nos acogemos, Señor. Tú eres nuestra esperanza, Señor. Tú eres nuestra confianza. En ti creemos, Padre. En ti, Señor, nos sentimos seguros, Padre bendito. Tú eres, Señor, nuestra fidelidad. Tú, Señor, nos enseñaste obediencia, Padre. Que podamos someternos, Padre bendito. Desde ya, Señor, bendecimos a nuestros pastores, a nuestros padres espirituales, Señor. Bendecimos a la familia pastoral, Señor. Bendecimos a cada familia de Iglesia de Cristo Casa del Alfarero, Padre bendito. Y que tú, Señor, los auxiliarás, los ayudarás. Y tú, Padre bendito, harás, Señor, milagros y prodigios. Yo así lo creo y lo confieso en el nombre de Cristo Jesús. A ti sea la gloria y la honra, Señor. Gracias, Padre bueno. Gracias, Señor. Amén y amén. Dios me los bendiga, mis amados hermanos.